Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, buenas noches, un gusto estar contigo aquí como cada semana. Y para informarle a usted que el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante la Cámara de Senadores para hablar de las negociaciones del TLC en su cuarta ronda, también del apoyo que México recibió de diversos países para hacer frente a los desastres naturales y otros asuntos de orden internacional. Veamos. Durante 4 horas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Destacó la ayuda internacional que México recibió por los recientes sismos. Condolencias de 113 países, apoyo técnico y material de 24 países, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, 505 brigadistas, 21 unidades caninas, 664 toneladas en especie y más de $2.700.000. Reiteró el rechazo del gobierno mexicano a una intervención militar interior o exterior en Venezuela. Luego de la relación tensa que se vivió con aquel país, informó que se ha convocado a México para formar parte del proceso de negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición. El 17 de septiembre recibimos una comunicación formal, tanto del gobierno de Venezuela por conducto de su Cancillería, como por la oposición representada en la llamada Mesa de la Unidad, para invitar a México a participar como acompañante y como garante en el proceso de diálogo político. Sobre España expresó que es un país entrañable. Calificó como preocupante y lamentable la violencia como mecanismo para intentar solucionar la ilegalidad del referéndum que busca la independencia de Cataluña. Y dejó claro que, de independizarse, en el marco del derecho internacional, México no reconocerá la existencia del Estado catalán. Informó que el presidente Enrique Peña Nieto envió un tratado suscrito por México para sumarse a la prohibición del uso de armas nucleares en el mundo y que deberá ser ratificado por la Cámara Alta. Y sobre el TELCAN y los Dreamers. Por cada uno de los Dreamers que regresa a México, México gana. Por cada uno de los Dreamers que salga de Estados Unidos pierde. México no participará ni colaborará en ningún proyecto que implique una barrera física entre México y los Estados Unidos. México y lo reitero, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Advirtió que debemos estar listos para salir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte si es necesario, fortalecer la Alianza del Pacífico y otros mercados. Selene Ávila, ADN 40. José Narro, secretario de Salud, también compareció en la Cámara Alta para exponer la eficiencia del sistema de salud ante la emergencia del temblor del 19 de septiembre, además de las áreas de oportunidad que siguen existiendo en el servicio. El secretario de Salud, José Narro, compareció por más de 3 horas ante comisiones del Senado. Ahí dijo que la emergencia ocasionada por los sismos y huracanes se atendió con una gran coordinación entre instituciones, lo que permitió dar atención inmediata a más de 205,000 personas que demandaron la atención urgente. Más de 205,000 atenciones en los estados afectados de orden médico, psicológico, de urgencias, hospitalizaciones, y recordar que todavía hasta el día de ayer teníamos en los estados de Puebla, Morelos y la Ciudad de México 54 personas hospitalizadas, 98,000 unidades operando y un gran despliegue en materia de salud pública. 98% de la infraestructura está trabajando en condiciones prácticamente de normalidad. José Narro se refirió a las denuncias que ha habido en esa dependencia por el manejo irregular de los recursos. Tengo 20 meses al frente de la Secretaría. Van 52 denuncias penales por un monto de más de 1,000 millones de pesos por no haberse acreditado el uso de los recursos federales. Y yo les puedo y les quiero garantizar
todo lo que yo encuentre que se desvía de lo que debe ser, será denunciado por la vía correspondiente. El país ya no quiere eso, y con la salud menos. En su intervención también reconoció la necesidad de mejorar la estructura en la prestación de los servicios de salud, así como de obtener más recursos para ese objetivo. Hay que invertir más. Sí necesitamos hacerlo. ¿Sabe usted cuáles son los legisladores que se destacan por su desempeño en las cámaras? Ya fueron evaluados y aquí le tenemos los resultados. 128 senadores fueron evaluados por la organización de la sociedad civil Borde Político, quienes analizaron el desempeño de los legisladores en base a sus iniciativas, puntos de acuerdo, asistencias, rol político, influencias en redes sociales y su declaración 3 de 3. Entre los senadores sobresalientes se encuentran la priista Cristina Díaz, Angélica de la Peña del PRD y Jesús Casillas también del PRI. Es una evaluación profesional, es una evaluación que se hace de forma muy concienzuda, muy responsable, con datos que obtuvieron, la presentación así lo acredita. Como uno de los senadores destacados en esta investigación, Casillas Romero consideró importante que los legisladores estén bajo la lupa y el escrutinio social. Y creo que lo que vimos hoy es tener nosotros información para mejorar el trabajo legislativo, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. El valor de la libertad se plasmó en 367 ensayos provenientes de 14 países. Ensayos que fueron premiados en el 12º concurso Caminos de la Libertad. 367 ensayistas de 14 países del continente americano participaron en el 12º concurso Caminos de la Libertad que convoca a Grupo Salinas. La noche de lunes se llevó a cabo la ceremonia de premiación. Aquí se defendió el valor que tiene este derecho, pero que cada vez está más amenazado. Hoy más que nunca, todos los políticos se pronuncian a favor de la libertad. Y hoy más que nunca, toman medidas en contra de la libertad. En nuestro país, en México, como en el resto de Latinoamérica, los populistas nos dicen que todo lo hacen por nuestro bien. Lo hago por tu bien. Pero claro, en realidad trabajan todos para su beneficio personal. Es muy raro encontrarse políticos auténticos, con vocación de servicio. El primer lugar del certamen lo obtuvo el venezolano John Manuel Silva por su obra Planificación Política contra la Libertad Urbana, una defensa de la diversidad social. Durante su discurso, criticó el régimen socialista y populista bajo el que vive su país. Cuando uno ve el socialismo en la práctica y ve a la gente morir de hambre y ve a los amigos sufrir la represión, a mí me mataron una amiga de la infancia en las protestas de 2014, Adriana Urquiola. Uno lo que provoca es salir de Venezuela, pero no para huir del socialismo, sino para advertirle a todo el mundo, señores, no cometan este error. Es horrible, si lo hacen, no saben lo que están haciendo. Este año, la economista ecuatoriana Dora de Ampuero fue galardonada con el premio Una Vida por la Libertad, que reconoce la trayectoria de quienes han logrado cambios que significan mayores libertades. Celebramos la existencia de personas como el señor Ricardo Salinas, ejemplo de intelectual, ejemplo de empresario liberal. Sus trabajos, sus acciones, sus emprendimientos y su generosidad y compromiso con la libertad nos permite estar aquí. El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, hizo un reconocimiento al PRI por devolver las aportaciones públicas para la reconstrucción de México tras los sismos de septiembre. Lo que hizo Enrique Ochoa a nombre del PRI de devolver las aportaciones que con dinero del Estado se han usado para financiar a su partido político, puso un ejemplo muy importante, y no es por el monto, sino por el hecho. Y los ejemplos cuentan mucho. Y por eso otros partidos ahora brillan por su ausencia en esa materia de poner ejemplo. A la ceremonia de premiación asistieron personajes como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, y el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Y nuestro compañero Víctor Sánchez Baños entrevistó al senador del PRI, Raúl Pozos. Veamos qué le dijo.
Es muy claro que los mexicanos nos hemos visto favorecidos por el desarrollo de las telecomunicaciones en el país y la reforma en esa materia ha sido fundamental. De ello vamos a platicar con el senador Raúl Pozos. Recordemos que la telefonía móvil y la fija ha tenido una disminución en los precios muy importante, entre el 40 y el 60%. La cantidad de personas que hoy día tienen posibilidades de accesar a los servicios de comunicación a través de un teléfono inteligente, pues son infinitamente superiores. Se está hablando de alrededor de 40 millones de mexicanos que adicionalmente hoy, con un teléfono inteligente, con una buena señal, con un menor costo, pues han podido integrarse al mundo de la comunicación. Se percibe porque la gente siente que está más comunicada. Eso le da certeza y tranquilidad. Y se ve porque la gran reforma en materia de telecomunicaciones, bueno, pues también tiene uno de sus puntos más acentuados en esto que se llamó la transición a la televisión digital, que hoy día le da oportunidad a millones de mexicanos sin aportar ni un 5 ni un peso de tener canales de televisión abierta, muchos canales, más de 20, en señal digital de altísima calidad. Hoy podemos hablar con familiares que están muy lejos de nosotros, materialmente gratis. Y eso es una gran ventaja y es uno de los grandes atributos que nos dio la reforma en telecomunicaciones. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? En la pasada comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, hubo dos cosas que puso sobre la mesa. Las presiones que estaba enfrentando el presupuesto de gasto público para el 2018 y particularmente son el pago de pensiones y de jubilaciones, que implicará poco más de 760,000 millones de pesos, y en segundo lugar el tema de la reconstrucción, que obligará a una reingeniería de una parte del presupuesto público que ha sido presentada para su autorización y para su revisión y análisis en el Congreso. Curiosamente, ha salido alguna propuesta de la Cámara de Senadores y también de los diputados de las fracciones de Morena, concretamente el senador Mario Delgado es uno de ellos y también Vidal Llerenas en el caso de la Cámara de Diputados, para que se considere la posibilidad de subir el impuesto especial sobre producción de servicios y doblarlo de 10 a 20% en el caso de los refrescos y subir un 5% adicional en el caso de los tabacos. Estos impuestos no generan el efecto de aumentar los precios de gasolina, por ejemplo, que siguen su proceso de suavización. En consecuencia, existe esa posibilidad. Se ha iniciado un intenso cabildeo en las cámaras, fuera de las cámaras, para que no se esté considerando de la industria alimenticia, de la industria refresquera y de la industria tabacalera, para que se detenga esta iniciativa para obtener 25,000 millones de pesos adicionales para cubrir o reparar los daños causados por el sismo. ¿Por qué? Porque estos impuestos supuestamente se crearon o se pusieron para contener enfermedades como la obesidad y la diabetes, que son catastróficas en términos de salud para nuestro país, o los problemas cardiovasculares o respiratorios. En el caso del tabaco, hasta hoy el impuesto no ha sido una evidencia clara, no existe una relación evidente y técnica que muestre que la subida del impuesto baja las enfermedades. Contiene un poco el consumo, pero en el caso del tabaco aumenta los cigarros piratas y en el caso del refresco, pues nada más se hacen chiquitos. En fin, es un tema que va a ser crítico, fuerte en este periodo de sesiones. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Tenemos que ir a un corte, pero por favor quédese con nosotros aquí en Desde las Cámaras, porque volvemos con la entrevista aquí en el estudio con la diputada Mariana Benítez. Ella es presidenta de la Comisión de Zonas Económicas Especiales. Volvemos.
Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros y esta noche se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada Mariana Benítez, que además preside la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mariana, pues ya es una realidad, ya existe en la zona sur de este país estas zonas económicas especiales. Son 3 puntos, el primero es Puerto Chiapas, el segundo es el istmo, el corredor transísmico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y el tercero es La Unión, que abarca los municipios de Guerrero y Michoacán. Platícanos cómo se han acelerado los procesos tú desde la presidencia de la Comisión de Zonas Económicas para poder terminar con estas asimetrías que siempre se han vivido entre los estados del norte y los estados del sur. Además de que acabas de asumir precisamente en este periodo la presidencia de esta comisión. Así es, honrosamente y más siendo oaxaqueña, imagínate si no tenemos los del sur el interés en este proyecto transeccional, este proyecto que para mí es quizá el proyecto más ambicioso del presidente Enrique Peña Nieto y que va caminando bien. Decías, efectivamente, son cinco zonas. Las primeras 3 ya se emitió la declaratoria. Hace un par de semanas fue el evento en Puerto Chiapas y fue Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos. Ese es el primer paquete. Están pendientes en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y la de Yucatán, en Progreso, Yucatán. Ok. Entonces, es curiosísimo, pero hoy más que nunca hace sentido este proyecto de zonas económicas para el sur. Tú sabes lo que acaba de ocurrir en los 2 sismos, los 2 terremotos, en donde deja pues realmente en una situación crítica ciertas zonas, tanto de Chiapas como de Oaxaca, en particular precisamente el Istmo de Tehuantepec, donde, bueno, los oaxaqueños estamos viendo con todo la esperanza, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos es eso, esperanza, y convicción también, de que son proyectos que tienen que detonar el desarrollo. Pero, a ver, diputada, explícale por favor a nuestro auditorio qué es una zona económica especial, porque ciertamente están contempladas hasta en el Tratado de Libre Comercio, está muy clara esta figura en lo que tiene que ver con los temas de desarrollo y economía, pero pues la gente no tiene muy claro de qué va. Sí, la zona económica es una demarcación territorial en donde que lo que se pretende es generar un desarrollo de manera integral, ¿sí? Entonces, con ciertas características y ciertas condiciones. Por ejemplo, incentivos fiscales, por ejemplo, una infraestructura muy concreta para el tipo de negocios, de empresas que se van a asentar en esa zona económica, que puede abarcar uno o más estados, ¿sí? Y que por la ubicación geográfica, por las ventajas competitivas que tiene esa zona, pues hace todo el sentido del mundo establecer ese régimen especial, por eso se llaman zonas especiales. Chiapas y Oaxaca vienen muy a propósito, desde luego también Veracruz, que por cierto también han sido zonas, curiosamente son zonas digamos, con una ubicación geográfica especial, privilegiada, pero al mismo tiempo con ciertas características que, insisto, históricamente las han tenido en el rezago, en el subdesarrollo. Características de pobreza y marginación que han vivido desafortunadamente estos estados. Así es. Diputada, pero a ver, dinos, ¿tú qué le dirías a los empresarios para que fueran a invertir, a generar desarrollo a esas zonas económicas especiales? Bueno, primero hay que ver cuáles son las ventajas competitivas que tiene esa zona económica especial. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas está la agroindustria, está el tema de la siderurgia. En Oaxaca lo mismo, los agroparques, la agroindustria, los químicos, esa puede ser su ventaja también competitiva, esa es a donde se está proyectando. Entonces, si hay esos elementos de interés en los empresarios, bueno, además tiene que saber que se está estableciendo un régimen, un paquete de incentivos fiscales. Por ejemplo, lo dijo el presidente Peña Nieto, en los primeros 10 años va a haber una deducción del 100% en el ISR, ¿no? En el IVA, lo mismo, en las operaciones entre las empresas dentro de la zona económica, tasa cero, ¿sí? Es decir, hay un paquete muy, muy especial, que muy competitivo además, comparado a nivel internacional. Segundo,
¿Qué le diríamos? Bueno, también va a haber una ventanilla única, ¿sí? Muchas veces los negocios, las empresas se dilatan, se retrasan sus operaciones porque la burocracia y los trámites no permiten una operación ágil, ¿sí? Entonces va a haber una ventanilla única y exclusivamente para atender a estas empresas y a todos los requerimientos que necesitan para echar a andar las empresas allá. Tercero, bueno, pues es una infraestructura especial que se va a determinar, es decir, es una zona, pues no vamos a decir que apartada, pero sí con un régimen especial, y entonces los servicios que requieran la infraestructura, los terrenos, el sistema fiscal, todo es amigable para detonar los negocios y para generar desarrollo. Además de que van a tener también incentivos en el tema de capacitación, porque aquí lo que se trata también es detonar capital humano, ¿sí? Capital humano que sea capaz de trabajar con alta calidad en este tipo de industrias. Diputada, hay un tema que tiene que ver con darle un giro absoluto a la vocación de un Estado. Se ve el norte industrioso, el norte emprendedor, el sur atrasado, que está más bien para la artesanía, para el turismo, pero no para la industria. Esto nos va a significar que empecemos a ver industria en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, más allá de lo que es o la agricultura o el turismo. Desde luego, de eso se trata. Sí, efectivamente, como lo mencionas, nosotros los sureños, ¿no? Los oaxaqueños, los de Chiapas, necesitamos darle valor agregado, tener industria. Realmente Oaxaca no tiene industria, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, al aprovechar esta ubicación geográfica que tenemos, que es privilegiada, ya la quisieran muchos estados de la República, sin embargo no hemos sabido aprovechar históricamente esas ventajas comparativas que tenemos. Pero se trata eso, de generar industria, de generar capital humano, porque también nos falta eso, ¿sí? Necesitamos menos abogados, y lo digo siendo abogada, pero necesitamos menos abogados y políticos y necesitamos más ingenieros, más técnicos, especializados. Que los inversionistas volteen a ver esos estados que, como bien dice Néstor, pues siempre que llega algún inversionista extranjero, voltean a ver más los estados del norte, ya volver más competitivos estos estados para atraer inversión también. Ciertamente en el sur tenemos que trabajar mucho en garantizar Estado de Derecho, garantizar orden, garantizar seguridad. Pero sabemos que los gobiernos de los estados involucrados están poniendo toda la atención en cubrir estos aspectos, pues para generar total confianza en los inversionistas. Ya lo había anunciado Gerardo Gutiérrez Candiani, la Autoridad Federal de Zonas Económicas, que ya hay más de 250 empresas comprometidas con invertir en este proyecto integral de las zonas económicas. Más o menos estamos hablando de 5.300 millones de dólares los que se estarían invirtiendo en este proyecto. En 3 años, ¿verdad? Serían en los próximos 3 años. Entonces, pues para mí y para muchos mexicanos, la verdad sí tenemos mucha fe en que este proyecto va a llegar a muy buen puerto. Esto también significa infraestructura. Así es. ¿Por qué? Porque si estás hablando de un corredor transísmico, tienes que tener tren, tienes que tener carreteras, tiene que haber gasolineras, tiene que estar todo lo necesario pues para que se produzca, pero además para que se transporte y para que se comercialice. Por eso este punto estratégico en el cual han sido ubicadas estas zonas. Y efectivamente, necesitamos infraestructura que se tiene que garantizar, carreteras y puertos. En el proyecto del PEF para el 2018 viene pronosticado aproximadamente 1.750 millones de pesos para invertir en infraestructura en estas zonas económicas. Pues buenas noticias para el país, para los que habitan estos estados, de desarrollo económico, progreso, inversión, empleos, todo lo que da es un círculo vicioso en estos próximos 3 años. Mariana, y tú te vas a Argentina, a Buenos Aires a recibir un premio por tu participación como... ¿De qué se trata el premio? Bueno, el premio son varios actores que se juntan y que otorgan este premio al desarrollo comunitario, al desarrollo social.
Y bueno, pues está la Fundación Shalom, está la Federación de Municipios en Argentina y está el Senado de la República de Argentina. Entonces estaremos ahí, si Dios quiere, en una semana aproximadamente, recibiendo ese premio a mucha honra. Pues muchas felicidades, un Muchas orgullo. gracias. Mariana, diputada federal, presidenta de la Comisión de Zonas Económicas Especiales. Néstor, se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos, pero ¿sabe qué? Lo esperamos aquí la próxima semana en el único programa que atiende exclusivamente los temas legislativos, lo que pasa en la Cámara de Senadores, la de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales, desde las cámaras. Cuídese mucho, pásela bien. Buenas noches, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.